vamos a continuar con lo que hemos estado viendo durante ya unas semanas. Esperemos que hoy Dios nos permita culminar y terminar con estas lecciones que hemos estado viendo. Y es la tercera parte de cómo enfrentar la vida en una sociedad corrompida. Y siempre hay que darle base a lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que vamos a exponer el día de hoy. Y está en Romanos capítulo 1, el versículo 21 en adelante. El apóstol Pablo les enseña ahí a los romanos y les dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. El subtítulo que pudiéramos poner en esta mañana sería: una mente reprobada y un corazón endurecido, transformados por la palabra de Dios. Recordemos que solo lo único que transforma, que cambia y que da una nueva vida al corazón del hombre es solamente su palabra. Jesús, estando con uno de los hombres que se acercaron a él, le llamó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Eso lo dice Marcos 10:18. Y Pablo nuevamente les recuerda en Romanos 3:10, diciendo que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, la razón por la que nuestra mente y corazón están afectados es por la causa del pecado. El pecado desde el principio de la creación, y que usted y yo ya hemos visto, hemos conocido, es que desde que Adán y Eva pecaron delante de Dios, la mente y el corazón del hombre se corrompieron hasta nuestros días. La corrupción, que es aquello que ha echado a perder al hombre, es lo que nos ha llevado a nosotros a un desconocimiento total de Dios en nuestras vidas.
Por lo tanto, esto es precisamente lo que la doctrina que hemos aprendido, que hemos enseñado anteriormente acerca de lo que es la depravación total, nos enseña que todo nuestro ser está afectado por el pecado. Todo nuestro ser. Porque todo tiene una consecuencia. Por eso desde el principio de lo que leímos, ¿verdad? Y lo que vimos al principio de esta serie de enseñanzas que hemos tenido, hablamos de cómo nuestra sociedad, cómo la sociedad actualmente está viviendo, y específicamente lo que es esta civilización. Vimos que hay una civilización o una generación, la cual estamos nosotros ahorita viviendo y en la cual estamos atravesando. Es una generación caída. Está en el colapso. Está en el declive, donde está destruyéndose totalmente. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar cómo es que estamos viviendo en una generación, en medio de una civilización tan perversa. ¿Cuál debe de ser la forma en la cual el cristiano tiene que aprender a vivir? Porque es necesario que aprendamos a vivir en esta generación donde estamos en contra de la corriente del mundo. Haga de cuenta y vamos a poner un ejemplo. ¿Usted conoce las parvadas de pájaros? Sí, esas parvadas que usted ve, pero por montones de pájaros. Y de pronto en esa parvada que usted ve que va hacia un lado, de pronto aparece por ahí un pajarillo medio loco que va en contra de donde van ellos. Si los pájaros pensaran, ¿verdad? Y verían a ese pájaro que va en contra de ellos, dirían, ese está loco. Bueno, así la sociedad piensa de nosotros. Piensa de los hijos de Dios que nosotros estamos locos. Bueno, es entonces que nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de una civilización que va en decadencia, que va en un declive y que está echándose a perder en este tiempo. Por eso, cuando hablamos de esta civilización, es decir, que se está derrumbando y es por causa indudablemente de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en lo que estamos viendo. Versículo 21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, conocían a Dios, dice, aunque conocían a Dios. Esto lo vimos en las primeras partes que estuvimos viendo, y es que el hombre sin pensar, el hombre que no tiene un entendimiento para buscar a Dios, sin pensar, ve que la creación que hay en el mundo, que lo que Dios creó, animales, constelaciones y lo que existe como el hombre también. El hombre no entiende que todo fue creado por alguien, que hay un creador de las cosas, pero su entendimiento está tan entenebrecido que no acepta, porque no quiere reconocer a Dios, como al Señor, y no le quiere honrar. Pero la creación le da el conocimiento al hombre de que sí hay un Dios, aunque el hombre lo quiera negar. Entonces Pablo está diciendo que aunque ellos conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces el hombre no honra a Dios y no le quiere dar gracias, a pesar de que lo que ve, lo que hay en el mundo, la existencia de todo, hay un creador
pero ellos no lo reconocen. Tito 1:16 dice algo acerca de esto. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, el hombre profesa muchas veces y dice, yo creo, yo conozco a Dios, pero con sus hechos está negando que hay un Dios. Y por eso no le reconoce como a Dios. Por eso Pablo dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿qué es lo que pasa, verdad? Pablo está enfatizando que la humanidad tiene la oportunidad de conocer a Dios por medio de la revelación de su creación, pero rechaza conocer a Dios y como consecuencia es que sus mentes y sus corazones se han entenebrecido, viven en tinieblas. Y voy a mencionarle por lo menos por 7 razones. Y Pablo explica cuáles son ellas. Número 1, es porque hay un aumento del pecado y de impiedad. Número 2, la falta del conocimiento de Dios. 3, la injusticia de los hombres. Porque el hombre es injusto por naturaleza. Número 4, porque los hombres no le dan la gloria a Dios. Número 5, son malagradecidos con Dios. Número 6, tienen su mente confundida. Y 7, porque su corazón está lleno de tinieblas. Tinieblas. El hombre vive en tinieblas. Por eso, esas causas, ¿verdad? Que son las causas que corrompen, destruyen, echan a perder al hombre, o lo están echando a perder. Y también a nuestra sociedad, nuestra civilización. Y la consecuencia es esto, lo que Pablo dice en el versículo 22. Profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Ahora, ¿qué significa esa palabra profesar? Es cuando el hombre declara públicamente una fe. Cuando dice que es, pero no es. Espero que me entienda. Alguien dice, es que yo, o profesa y dice, soy cristiano. Pero, con sus hechos, la niega. Por eso, Pablo está diciendo que muchos profesan ser sabios, dicen que son sabios. Pero déjeme decirle, hay hombres que son sabios en su propia opinión. Y déjame decirle, la opinión del hombre no cuenta delante de Dios. Porque aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo, no es lo que yo conozco y digo que soy, no, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros debe ser importante, para nuestra vida debe ser lo máximo y la máxima autoridad, lo que Dios dice. Aquí no está el pensamiento del hombre, porque el hombre profesa. El hombre dice. Por eso esta palabra profesar significa que declararon públicamente una creencia y una fe, pero se creyeron sabios y terminaron siendo necios, porque fueron sabios en su propia opinión. Y eso lo dice Proverbios 3:7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El hombre es sabio en su propia opinión.
dice que conoce a Dios, o se dice ser cristiano, o se dice tener conocimiento de Dios, pero en realidad no lo tiene. Y le voy a decir una cosa, porque es que a veces nosotros profesamos ser algo y no somos, porque a veces decimos que somos hijos de Dios, pero no le buscamos como los verdaderos hijos de Dios. Un verdadero creyente depende en todo tiempo de Dios. No solamente cuando le va mal, no solamente cuando le va bien, es en todo tiempo. Porque así es el hombre. El corazón y el pensamiento del hombre es así. Por su necedad, por su sabiduría humana, por su presunción, perversión. Por eso es que cambiaron la gloria de Dios. Pablo está diciéndole, cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por cosas corruptibles de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, ¿qué sucedió? La necedad del hombre, la sabiduría humana, su presunción, su pervención, es por eso que cambiaron la gloria de Dios. Por eso, la caída del hombre trajo como consecuencia que el pecado afectara la mente, los pensamientos, las emociones, el cuerpo y el corazón del hombre. O sea, trajo una afectación el pecado en la vida del hombre. Por eso el hombre tiene que depender todo el tiempo de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. El hombre sin Dios, como dicen los puertorriqueños, dicen, el hombre sin Dios está frito. Es necesario entonces que nosotros busquemos en todo tiempo la presencia de Dios, dependamos de Él. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado. De ahí que Pablo dice en Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos. ¿Sí dice así? Y usted sabe qué significa la palabra corrompido, ¿verdad? Corrupto, lo que se echó a perder. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ve hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Lo que es el pecado y cómo ha destruido al hombre, que afectó tanto la naturaleza humana que el hombre se está echando a perder. Y déjeme decirle, ahora más que nunca, nuestra sociedad está más echada a perder que nunca. Y usted y yo lo vemos cómo está la sociedad. Se vea nada más las noticias, vea los espectáculos, vea lo que usted de pronto ve en medio de las redes sociales. El hombre está echándose a perder cada día y dice la palabra que va de mal en peor. Por eso Jesús dijo, hablando a sus seguidores, a sus discípulos, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesús platicando con sus discípulos y enseñándoles, les dijo en Juan 8:12, dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros somos luz. Y somos la luz del mundo. Y somos la sal de la tierra. Quien le da sabor a este mundo. Usted y yo estamos en esta tierra para darle sabor al mundo. Usted se ha
comido alguna vez un caldo o una sopa sin sal? Hay cosas que no saben muy bien si no le ponemos sal. Bueno, usted y yo somos así. Pero tenemos que apartarnos de toda contaminación que hay en el mundo. Todo, escuche bien, estamos hablando de toda contaminación. Si yo sé, si usted sabe que nos vamos a contaminar con algo que estamos viendo a través de las redes sociales, ¿qué tenemos que hacer? Yo no tengo que estar ahí bien, con usted ahí como para a ver qué estás haciendo. Escuche bien, hay un Dios que es omnipresente, que es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Y delante de él no hay nada oculto. Porque Dios es el Señor, porque Él es el Rey, y porque Él es el Todopoderoso, y porque Él es el Dios que lo llena todo en todos. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ya vimos que cambiaron la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es esto que le voy a mencionar. La vez pasada vimos muchas cosas, pero hoy voy a mencionarle algo que es necesario para recordar nuevamente. La gloria de Dios significa el poder de Dios, su grandeza, su esplendor, que no se puede medir, porque no tiene límites. Y Dios muestra su gloria a través de sus perfecciones, sus atributos. Usted sabe cuáles son los atributos de Dios, ¿verdad? Por eso nuevamente le vuelvo a recordar, en una iglesia donde usted va y durante 2 años no le hablan de los atributos de Dios, no es una iglesia sana. Porque los atributos de Dios los tenemos que conocer nosotros. Su naturaleza, su carácter y los atributos de Dios, que es la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es soberano. Y si no conocemos los atributos de Dios, no vamos a conocer a Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, es ese Dios que los hombres cambiaron, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios por todo esto. Y lamentablemente, ¿sabe cómo se le llama esto? Idolatría. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón del hombre. Todo. Absolutamente todo. Si hay algo en el corazón del hombre que está en primer lugar, que no sea Dios, eso es idolatría. Y Pablo les está diciendo esto. Cambiaron la gloria de Dios. Lamentablemente, el hombre sabe que existe un Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuidado con eso. Escuche bien. Cuando somos malagradecidos con Dios, estamos cayendo en esto. Porque el hombre tiene que agradecerle a Dios todo el tiempo. Pablo les decía, y sean agradecidos. Den gracias a Dios en todo. Y cuando el hombre es agradecido, entonces está reconociendo que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Que Él es soberano. Que Él es el Dios que está en control de todas las cosas que existen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es Dios.
Entonces los hombres se envanecen por su arrogancia espiritual y se hicieron necios y su corazón entonces se entenebreció. ¿Por qué? Porque no le dieron culto. El culto debido a Dios, porque cambiaron la devoción a Dios y se la dieron a los ídolos y a los objetos equivocados. Yo espero y creo, y ojalá y fuera así, que usted ya no tenga algo más, tanto en su casa, como en su corazón, como en su vida, algo que está tomando el primer lugar que le corresponde a Dios. Y le digo, sea lo que sea y llámese como se llame. Porque el deleite del hombre, el deleite del Hijo de Dios es y debe de ser lo que Dios dice en su palabra y deleitarse en ella. Nuestro deleite debe de estar en Dios. Porque Dios, cuando nosotros le tomamos en cuenta en todo lo que hacemos y Él es el principal en nuestra vida y Él es lo único que tenemos, entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer cuando nosotros nos apegamos a Él. Por eso Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A la gente le gusta o quiere que le vaya muy bien en su vida, pero Dios está lejos de sus corazones. Cuando el salmista dijo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Versículo 24 y 25 dice Pablo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia o a la impureza en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice que Dios los entregó a sus propios deseos, a lo inmundo, a los deseos y apetitos desordenados y carnales. Dios les dijo, ¿tú quieres seguir haciendo esto? Ándale. Sigue como vas. La inmundicia o impureza. Por eso cuando hablamos de la impureza y la corrupción, es algo que está descompuesto. ¿Sí? Como el contenido de un sepulcro. ¿Usted cómo cree que es un sepulcro? ¿Alguno de ustedes ha pasado por un panteón o ha entrado y ha olfateado cómo huele un cuerpo que está echándose a perder? Bueno, si usted ha olfateado, olido un perro muerto, sí ese sí, ¿verdad? Bueno, si el humano le sucediera lo mismo y hicieran lo mismo como hacen con los animales que los dejan ahí hasta que se desintegren, déjame decirle, el hombre, el humano, huele peor que un animal de esos. Y Pablo está diciendo que el hombre se ha corrompido tanto, se ha echado a perder tanto, que huele como si fuera un sepulcro. ¿Por qué? Porque como en el contenido de un sepulcro que apesta, Pablo habla de eso como, o sea, que la inmoralidad del hombre, la inmoralidad sexual, la cual comienza con el corazón y llega a hacer actos vergonzosos con el cuerpo, Dios dice, ¿quieres hacer tu voluntad? Haz tu voluntad. Entonces, es cuando el juicio de Dios y la ira de Dios por causa de la lujuria
la impureza, porque el hombre deshonró sus propios cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces el hombre tiene que cuidar su cuerpo, como cuidar su corazón, como cuidar su mente, sus pensamientos y sus emociones. Pero ¿qué hizo el hombre? Que cambió la gloria de Dios. Entonces la ira de Dios vino a causa de esa lujuria, porque sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Escuche bien, si hay algo que Dios detesta, escuche bien, que Dios aborrece, es la idolatría. Porque la idolatría, cuando el hombre deja a Dios o pone otras cosas en el lugar de Dios, entonces el hombre se vuelve idólatra. Y al volverse idólatra, entonces hace cualquier cosa. Tanto como lo que Pablo está diciendo, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque sirvieron a las criaturas antes que el Creador. Por eso, si Dios detesta, es esto. ¿Por qué? Porque por causa de la idolatría el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira y cambia lo que es natural por lo que es contra naturaleza y distorsionan lo que ya Dios determinó que fuera así. ¿A dónde vamos con esto? Cuando el hombre cambia la verdad de Dios, porque su palabra es verdad, ¿no? ¿Sí creemos eso? Que su palabra es verdad y que no miente. Entonces, cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira es la fuente de todo pensamiento engañoso y práctica depravada. Por eso ellos distorsionan y cambian lo establecido por Dios. Dios estableció que en el mundo, desde el principio, Dios estableció que Dios creó hombre y mujer. Adán, que significa hombre, y Eva, que significa o varona o mujer. Pero como dicen por ahí, unos dicen, Dios hizo a Adán y a Esteban. Y muchas mujeres dicen, no, es que yo no estoy contenta como Dios me hizo. Porque yo no quería ser mujer, yo quería ser un hombre. Y el hombre dice, yo no estoy bien como Dios me hizo. Yo quiero ser una mujer. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que distorsionaron la verdad. Aunque déjeme decirle una cosa. Dios creó el cuerpo de la mujer perfecto para que la mujer, con el cuerpo que Dios le hizo, pudiera ensanchar sus caderas, porque ahí puede retener a un bebé. El hombre no. El hombre no puede amamantar a un niño. Jamás. Por lo tanto, si usted un día se da cuenta que una mujer, más bien que un hombre salió embarazado, no era eso. Porque no es posible. Dios hizo el cuerpo del hombre a la perfección, pero el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y todo lo que es la idolatría, mis amados hermanos, déjenme decirle algo, todo hombre idólatra es el que cambia la verdad de Dios. Lamentablemente vivimos en un país donde hay tanta idolatría, por eso vemos a la gente cambiándose de esa manera. O queriéndose cambiar, porque ya son. Y no pueden cambiar la naturaleza, aunque quieran ser. Contaba quien fue mi pastor en Estados Unidos, que Dios le bendiga, un gran hombre de Dios. A mí me enseñó muchas cosas ese hombre, pero dice que un día iba en la calle y iba una mujer, ¿verdad? O más bien, iba una persona caminando y llevaba a varios de sus hijos varones, jovencitos. Iba caminando
en la calle y la persona que iba era una persona con un pelo muy bonito, largote hasta acá, que ya las mujeres ya no lo acostumbran. Su pelo grandote, se ven muy bonitas las mujeres, por cierto, su pelo grandote hasta acá. Y le dice, hijos, me gustaría que se casaran como una mujer, como esa mujer que va ahí enfrente. ¡Hala! ¡Qué bonito pelo! Mira cómo va. Y dice que cuando llegaron a la esquina, que voltean a verlo, porque no era era lo, era él. Voltean a verlo, un hombre totalmente, pero vestido de mujer. Bueno, que no nos caiga de raro a nosotros, que estoy hablando que él cuando llegó a Estados Unidos hace 30 años pasó eso. Entonces, ¿qué pasa después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Usted se sienta en el jardín y de pronto ya cuando ve ya está los dos amigos platicando y al ratito ya están tomados de la mano. O los ve ya caminando y es una tristeza de verdad. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios. ¿Sí? Versículo 26, 27 dice, por esto o por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes o desagradables, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dios juzga la perversidad del hombre. Es Dios. Porque un día se van a enfrentar ante ese Dios que es el Dios grande. Fíjese lo que Dios decía acerca de esto. Levítico 18, 22 al 23 fue una advertencia para el pueblo de Dios y les dijo, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, inmoral y detestable. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Usted sabe que hay muchos países en este tiempo, en este momento, que compran animales para ayuntarse con ellos. ¿Hasta dónde ha llegado la mente del hombre? ¿Hasta dónde ha llegado el corazón perverso del hombre? Por eso, mis amados, el conocer la palabra de Dios, el nosotros ser cada día limpios por la palabra y purificados por medio de ella, que tenemos que hacerlo todos los días. Y cuando digo todos los días, es todos los días. Sino que de día y de noche meditarás en él. Solo dice Dios. Porque la palabra es la que santifica nuestra vida. La que purifica nuestros pensamientos, nuestro corazón. Para que el corazón no se endurezca ni se entenebrezca. Es su palabra. Es Dios hablándole al hombre. Para que el hombre no cambie la verdad de Dios por la mentira. Por eso, en las Escrituras Dios se revela al hombre y le ordena apartarse de toda perversidad. Porque su cuerpo es rebajado y degradado. Ahora, por esta razón, el hombre debe de dominar su lujuria y evitar caer en la esclavitud de las pasiones incontrolables. Es aquí la razón del homosexualismo, del lesbianismo
Y ahora lo que estamos hablando de la zoofilia se llama. Que es también detestable. Ahora, Pablo les dijo a los Gálatas 6, 7 y 8, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6, 7 y 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso Pablo les continúa diciendo en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál es el tipo de mente reprobada? ¿O cuál es la mente reprobada o depravada? Es una mente que carece de valor y de utilidad. Es una mente inútil. Por eso nosotros tenemos que estar. Pablo les decía a los Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Nuestro pensamiento tiene que estar pensando en las cosas buenas. ¿Sabe qué hace el hombre perverso? Dice Proverbios que hay hombres que no duermen sin haber hecho caer a alguien o hacerle algo a alguien. Imagínense hasta dónde llega la perversidad, que el hombre está pensando cada día, a ver, ¿cómo voy a hacerle un mal a tal persona? Hoy le toca a este. ¿Hasta dónde llega la perversión? Como dicen por ahí, ¿no? Alguien me las tiene que pagar hoy. O sea, así es la perversidad del hombre. Por eso, Pablo les dice a los Efesios 4, 18 al 19, esto pues les digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda insensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es la mente del hombre. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 29 de Romanos 1, 29 y 32, y estando atestados o llenos de toda injusticia, ¿y cuántas cosas va a mencionar? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Los detractores son aquellos que le quitan el valor a una persona y la hacen menos también. Hay que tener cuidado. Aborrecedores de Dios, injuriosos o insolentes, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Muchachos, esto hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Porque la desobediencia a los padres es cambiar la verdad por la mentira. Porque si algo dejó Dios establecido en su palabra fue cuando dijo, hijos, obedezcan a sus padres, en el Señor a sus padres. Hijos, obedecer al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es bueno. La desobediencia a los padres cae en esta depravación, en la corrupción, que dice Dios, tengan cuidado, ustedes ya no hagan eso. Si antes eras desobediente a tu padre, ahora sé un hombre obediente. Y más si estamos dentro de la casa. Si estamos viviendo con nuestros padres, lo principal que tenemos que hacer es obedecer. Porque la palabra de Dios es obediencia.
Quien no obedece la palabra de Dios no está obedeciendo a nada. ¿Y qué hacen los hijos en este tiempo? Su propia voluntad. Lo que ellos quieren. Ya tengo 18 años, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, déjenme decirle que no. Mientras vivas bajo la cobertura de tus papás, hay que obedecer. Y como dijo un amigo mío, y si no obedeces y ya tienes barbas, de las mismas barbas te agarran. Pero los padres ahora son, que haga lo que quiera, que lleguen a la hora que quieran. Además está joven. Y luego dicen, yo llegaba hasta más noche. Amados míos, déjenme decirle, ustedes no le cuenten la vida pasada a sus hijos, ni a qué horas llegaron, ni lo que hacían. Hay cosas que no es bueno que los hijos sepan, porque ahorita van a decir, pues si tú lo hacías. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí termina el apóstol Pablo. ¿Y cómo vemos ahora? Hay una marcha. Y allá andan la gente aprobando también, ¿no? Yo no soy, pero apruebo. Pues como dice el dicho por ahí, tanto peca el que, ese es un dicho mexicano, tanto el peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Es que yo no participé, pero le agarraste la pata. O sea, caminaste con ellos. Estás aprobando lo que ellos hacen. Y usted sabe a qué me refiero también, ¿verdad? A todo aquello que está en contra de lo que Dios dice. Pero ahí anda el hombre. Pues yo. Ignorancia sin conocimiento de Dios. Una pregunta para reflexionar. ¿No cree usted que es el tiempo de arrepentirse y buscar al Señor mientras pueda ser hallado? ¿Que el hombre busque a Dios? Que deje que Cristo cambie su vida. Por eso, quienes estamos aquí, y si hubiera alguien aquí que estuviera sin Cristo, como quien está viendo la transmisión, no se siga resistiendo a la injusticia o no siga viviendo en injusticia. No viva en la injusticia del hombre, viva en la verdad. Porque la verdad de Dios es revelada en su creación y en su palabra. Porque va a llegar un día en que nos vamos a presentar delante de aquel Dios que es temible. Delante del Dios que es la verdad. Y que va a juzgar al hombre conforme a su palabra. Porque ya Dios ya lo dijo. El hombre no tiene excusa. No puede decir es que yo no te conocí. Va a decir Dios, sí, sí me conociste. Porque todo lo que había en el mundo, yo lo creé. Porque Dios es espíritu. Y Dios quiere que nosotros le adoremos y le busquemos en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Por lo tanto, tenemos que dejar, ¿verdad?, de distorsionar la realidad de las cosas que Dios ya ha creado. Por eso tenemos que refugiarnos en esta mañana en Cristo, por la fe. Y decirle, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, renueva mi mente. Porque un día Dios, con su ira,
con su furor, va a traer a la vida del hombre esa ira implacable de Dios. Dios nos ofrece su justicia a través de Cristo como un regalo para todos nosotros. Por lo tanto, no desechemos ni despreciemos la voz de Dios. Dios nos ha dejado, nos ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no hay nadie más que pueda salvar al hombre, solamente Cristo. Él es el sustituto. Es el que Dios puso en propiciación por nosotros. Nosotros merecíamos el castigo, pero el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros merecíamos la muerte, ¿o no? Porque ¿quién hay bueno aquí? Nadie. Pero la justicia de Dios vino hacia nosotros por medio de aquel que nos amó y se dio en nuestro lugar. Y yo le pregunto a usted, ¿usted daría la vida por un asesino? ¿Por alguien que mató 15, 20 personas? ¿Cuál es el pensamiento nuestro? Que lo maten, ¿no? Que lo encierren, que lo desaparezcan. Bueno, Cristo, Él sí puso su vida por nosotros, por amor. Y por ese amor es que usted y yo estamos aquí. Por eso no endurezcamos nuestro corazón. Hoy, dijo el escritor de Hebreos, hoy es el día de salvación. No mañana. No mañana, no sabemos si mañana vamos a estar bien o vamos a estar vivos. ¿Y la gente qué piensa y qué dice? Mañana. Y como decía Sugel Michelin, el mañana es del diablo. El hoy es de Dios. Por eso, no es mañana, es hoy. Hoy tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay perdón, hay salvación para todo aquel que cree. Por eso es necesario que esta mañana usted y yo meditemos en esto que hemos hablado y pongámonos a cuentas con Dios. Porque Dios no, Pedro dice que Él no retarda su venida, como a muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hemos meditado en ella en este día. Sabemos que vivimos en una sociedad difícil de tratar. Una sociedad corrompida y que a veces nos jala también la corrupción y nos quiere echar a perder. Esta mañana, Señor, así como lo has hecho en tu palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos.
Que nuestras vidas, Señor, se parezcan más a la de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir en este mundo, viviendo sin mancha, sin arruga, sin contaminación, en medio de una sociedad perdida. Padre, ten misericordia de la gente que ha distorsionado y ha cambiado la verdad por la mentira, y que lo ha llevado al hombre a hacer cosas que no convienen. Señor, como hijos tuyos, ayúdanos a vivir en santidad. Es una demanda tuya para nosotros cuando tú dices, sean santos como yo, el Señor, soy santo. Así queremos nosotros vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Esta mañana, Señor, gracias porque a través de tu palabra tú has traído pureza en nuestro corazón. Bendice cada persona que está el día de hoy aquí, Señor, que ha venido con un deseo de buscarte, de conocerte y de ser instruido a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual tú has hablado al corazón nuestro. Recibe toda gloria, toda la alabanza y reconocimiento para ti. Y te agradecemos por tu palabra que hoy, Señor, has traído a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.